¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que sea de frente, de perfil y de espaldas, e incluso en 3/4. ¿Para qué nosotros hacemos eso? Para mantener justamente un canon. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que este personaje no tiene un canon heroico, no tiene un canon, digamos, estándar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo debo dibujar esto, o mejor dicho, yo debo en esto diseñar para que yo pueda desarrollar el canon de este personaje. Entonces el canon es este, ¿no es cierto? En relación a este personaje es la cabeza, es donde se encuentra el tronco y luego de eso es la proporción de las piernas. ¿Ya? Entonces ese es el canon que tiene esta figura. Independientemente de cada uno de los diseños que yo pueda desarrollar de mi personaje, como en algún momento les expliqué, por ejemplo, si mi figura, este es su cabeza y todo esto es su cuerpo y este es su piernita, esto va a obedecer a un canon, ¿no es cierto? Lo que les explicaba la vez pasada. Entonces, esa es la proporción que yo debo mantener siempre en relación a la figura que yo voy a desarrollar. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ir a la siguiente figura. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? El dibujo en 2D de esta figura de Messi, igual. Guardo una proporción ya la figura de esto, ¿no? Al igual que esto, aquí tenemos un personaje más heroico, con canon heroico, ya se podría decir, pero aún así está manteniendo su estructura. Y la idea cuál es, que nosotros siempre desarrollemos esto, el dibujo de frente, de perfil, de espaldas e incluso en 3/4. Pero nos podemos quedar con estos tres, ya, de frente, de perfil y de espaldas. ¿Para qué nos sirve esto, jóvenes? Para cuando nosotros generemos movimientos en nuestro personaje, no deben perder la estructura del canon que tiene esta figura. Miren Bart Simpson cómo está acá dividido en 3 partes iguales. El canon es ese, ¿no? Voy a agrandar un poco. ¿Cómo está dividido esto? Aquí claramente nos muestra, ¿cierto? Aquí hay una, voy a hacer con el otro color, y aquí está el otro. Entonces está dividido en 3 partes iguales el diseño de este personaje de Bart Simpson. ¿Ya? Entonces miren, el rostro, la cabeza me refiero, el canon de la cabeza es una vez más en el cuerpo y la otra es en las partes de los pies. Entonces esto nos sirve justamente para poder desarrollar nosotros el movimiento de este personaje. Quiere decir que yo nunca debo exceder el tamaño de esta pierna. Por más que yo esté en esta acción o esté en esta otra. ¿Ya? Entonces, eso es siempre, man. Para eso nos sirve a nosotros desarrollar el arte conceptual de nuestros personajes. Ya sea del personaje principal, del antagonista e incluso de la escenografía que vamos a desarrollar para nuestro trabajo. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo más. Muy bien. Cuando desarrollamos y ya vamos un poquito más al detalle, por ejemplo, del rostro, ya nosotros podemos hacer esto. Miren, yo no estoy haciendo un gran detalle en esto, no estoy poniendo las pestañas, los detalles bien definidos en el ojo. Lo que quiero aquí es que estructurar el rostro. Entonces, igual, el rostro, ¿no es cierto?, cumple también esa estructura.
estoy manejando igual ese canon para que yo pueda manejar de esta manera las proporciones en este rostro. Ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y fijarnos que ese canon también, perdón, con esto, ok, que este canon que yo estoy desarrollando en este personaje también tenga esa misma proporción. Aquí no está cambiando, por el ángulo que yo tengo en la figura no está cambiando. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la proporción del cuerpo. Este personaje igual, ¿no es cierto? Si yo voy a utilizar el canon que tiene esta figura o el desarrollo conceptual de este personaje de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, listo, tengo esa proporción. Tiene piernas más largas, ¿no es cierto? Entonces se mantiene esa proporción. Incluso en esto, ¿no? Si yo hago esto, se supone que cuando este personaje se, se enderece, debe llegar como máximo hasta esta proporción. Si no, estaría haciendo algo desproporcionado. Y sobre todo que no cumple un canon. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a enderezar esto hacia acá. Y miren, está guardando esa proporción de esto a esto, con este elemento. Entonces, el movimiento de la pierna, que es este y este otro, guarda proporción al estirar es como que yo desdoblar estas dos líneas rojas y las enderezo y las convierto en una línea vertical, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo me voy a dar cuenta si está bien o no dibujado. Me va a permitir hacer eso. Incluso la computadora misma te ayuda ya, te ayuda a que guardes esas proporciones, ¿ya? Y las acciones, ¿no? Claramente las acciones en cada uno de ellos, en las expresiones de los rostros. No solo es el movimiento del cuerpo, sino también mucho tiene que ver la expresión del rostro. Así como estamos viendo en cada uno de estos movimientos que veo, ¿no? En el personaje. Cómo va cambiando, incluso lo tengo en casi de frente, uno en 3/4, otro mirando el perfil, igual acá, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. No puedo utilizar, como hablábamos la semana pasada, no puedo utilizar, mejor dicho, tantos distractores. Entonces, cuanto más simple el trabajo, mejor. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a continuar. Una más. Es el mismo personaje, solo que está ya en otras posiciones. Entonces siempre es bueno nosotros hacer un dibujo y un esbozo simple. Aquí ya está un poco más detallado, ¿no? Las piernas, los pies. Está más pulido el dibujo. A mí lo que me interesa de esto, ¿qué es? Que yo desarrollo el dibujo con con la facilidad para generar un movimiento. Si yo quiero ver ese movimiento, tengo que ver esto, ¿no es cierto? Tengo que encontrar este movimiento. Esto es lo que tengo que buscar. Que todo esto que estoy haciendo aquí hace de que esta figura se vea en una acción, digamos, de fuerza, pero una acción normal. Aquí no vemos
un movimiento, digamos, robótico de la persona, ¿no? Sino son movimientos naturales. Entonces, esto es lo que a mí me interesa. ¿Cómo genero esto? Entonces, ya después veré. Aquí lo que yo tengo que hacer es, primero hacer mi esbozo, ¿no es cierto? Hago mi dibujo, utilizo mis formas. Voy a borrarlo, lo voy a volver a hacer mejor. Ok. Listo, tengo mis formas. Y aquí me está indicando hasta dónde puedo llegar. Ok. Lo mismo pasa con esta rodilla, con esta otra rodilla y la pierna. Así, ok. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Profe, lo ideal sería tener cuántas poses, o sea, lo más posible, ¿no? De poses. Claro. Porque miren, si yo utilizo, voy a enmarcar esto para considerar solamente estos dos movimientos, ¿ya? Ay, perdón, voy a borrarlo esto mejor. Voy a ir acá. Solo vamos a considerar estos dos. Olvídense de los demás, ¿ya? Estos dos que están aquí dentro. Para que llegue de este movimiento, que sería el número uno este, y este sería el número 2, yo necesito hacer en ese proceso muchos dibujos. Quiere decir que este es el frame uno y este es el frame 2. Entonces yo tengo que generar ese movimiento poco a poco, como está viniendo aquí a moverse este personaje. Entonces este podría ser, perdón, el 5 y este el 1. Entonces yo tengo que generar los movimientos que resten entre cada uno de ellos. Y si fuese el uno y el 2 tendría que generar pues 25 movimientos para que de esta acción pasiva mirando de perfil llegue a esta acción donde está recogiendo o está cargando ya una caja, ¿no? Que es un poco pesada. Entonces yo tengo que generar 25 movimientos para llegar a eso, 23. Entonces así yo voy a llegar a ese movimiento. Es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos, a ver, ojalá que esté acá. Um, Aquí miren. Cuando yo voy a generar ese movimiento, ¿cómo hago? ¿Cómo voy generando entre cada uno de ellos? Voy girando el movimiento, voy moviendo el cuerpo hasta lograr la posición que yo quiera. Pero todo está dentro del mismo canon, ¿no es cierto? Ese es un movimiento simple, ¿no? Porque está solo parado y está haciendo un movimiento nada más de manos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me ayuda a mí. Yo debo hacer ese movimiento de esa forma, ¿ya? Entonces, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, el hombre araña, ¿no? Igual de perfil, de espaldas y en 3/4. Depende eso, depende mucho de ustedes de cómo quieran desarrollar vuestro trabajo. Igual en este personaje, ¿no? No está perdiendo la proporción el rostro en cualquiera de los movimientos. Se sigue notando que es el mismo personaje. No porque está de 3/4 o de perfil y en otro ángulo de mirada, ha perdido la naturaleza y ha dejado de ser ese personaje, sino al contrario, se sigue manteniendo como el mismo. ¿Ya? A ver otro, creo que tengo uno más acá. Vamos a ver este otro, un segundito, voy a buscarlo.
Profe, está sin audio. Ahora sí. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Les decía de que yo tengo que lograr justamente esto, jóvenes. Aquí yo tengo la pose 1 y aquí tengo la 2. Perdón, la 2. Listo. En el intermedio yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quizás 8, 9, 10 y hasta llegar a esta pose que sería la 21. 21 fotogramas, 24 fotogramas. Son 25. ¿No es cierto? La escena es 24. Perdón, 24. Entonces tengo que generar yo acá mis 24 fotogramas entre cada uno de ellos. Me va a sugerir más la idea este gráfico que tengo acá. Aquí. De eso se trata. Igual, aquí estaría, por ejemplo, en el caso de esto, la 1, 1, y aquí estaría la 2. Pero en el intervalo tengo estas otras. Y cada una de ellas, claro que es importante porque nos va a servir justamente para generar ese movimiento. Entonces, si se dan cuenta cómo es, entre 1 y 2 tengo que generar esos movimientos. ¿Ya? De eso se trata, de que nosotros podamos ver la acción y el movimiento. Y es bueno a veces que ustedes mismos lo experimenten al momento de, antes de diseñar cómo va a ser mi movimiento y ustedes mismos posen para que se vean ustedes frente a un espejo si desean o tómense una foto. Hay una foto, un ángulo caprichoso que quieren hacer, pónganse en esa pose. Muevan el cuerpo, agáchense, no sé, lo que necesiten hacer, háganlo, si es una figura. Independientemente que sea de, de, de un carácter o no, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar ese movimiento en nuestros personajes para que podamos, no sean rígidos. Pero antes de ello tenemos que desarrollar el arte conceptual de cada uno de los personajes. Primero la proporción, desnudos. Y es mejor desnudos. La forma de trabajar primero es desnudo, para que después tú puedas vestir a tu personaje. En ZBrush, por ejemplo, cuando hacemos modelado en 3D, lo primero que tienes que hacer es hacer el cuerpo del personaje que estás haciendo desnudo, para que tú después de eso le puedas ya poner, digamos, los demás accesorios, ¿no? En este caso ya sería el pantalón, el polo, los audífonos, el corte de cabello, las botas, etcétera. Entonces, yo ya puedo personalizar eso más, ¿ya? Ok. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, entonces la tarea de ahora es hacer eso, las ¿qué es? 4 Sí, posiciones exacto, del personaje. exacto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, para que después ya empieces con el movimiento de tu personaje. Después de eso ya vamos a empezar a trabajar recién el movimiento del personaje, ¿ya? Eso es lo que tenemos que Profe, trabajar ahora. y ya Te digital escucho. o lo puedo hacer Sí, sí, puedes en hacerlo digital. cuaderno? No, no, pueden hacerlo en Photoshop, no hay problema. Agarren Photoshop, agarren su tableta o eso, o lápiz, o si quieren lo dibujan también a mano, no hay problema. Generamos una hoja nueva de trabajo y empiecen a proporcionar, agarren ustedes el formato que quieran, horizontal creo que funcionaría bien,
y ponle de acuerdo a la proporción que tú vas a hacer, agarra tu, tu, tu pincel y empieza a dibujarlo en Photoshop. Primero proporcionalo, ya te dije, eso es importantísimo. Primero lo proporcionamos, no sé, a ver, este pincel no, de acuerdo, a ver, vamos a buscar uno. Y voy a cambiar el tamaño porque está demasiado. Ahí nomás. Vamos a reducir un poquito más. Ya, ok. Yo les decía de que si yo, independientemente del personaje que voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hacerlo de frente. Ustedes ya le van a dar la proporción, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo que no cumple ninguna condición anatómica, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente yo pueda trabajar en función a mis líneas. Ahora sí puedo utilizar mis líneas. Y cuando yo dibuje, no debe salirse de estas líneas el personaje para que no pierda justamente la, la naturalidad en el paisaje. Entonces, todo lo que en el paisaje, digo, en el personaje, ¿ya? Entonces, esa proporción es la que nosotros debemos cuidar, siempre, ¿ya? Estas líneas guía nos va a servir para eso. Entonces, lo que yo voy a hacer igual es en este lado, trabajar también el tema del personaje, cómo se podría ver de espaldas, ¿no? Eso es, chicos, esa es la idea. Nosotros podemos desarrollar ya nuestro personaje en Photoshop y después lo importamos, o si quieren dibujo en una hoja, se toma una foto, lo escaneamos y solucionado el tema. ¿Ya? Ok, entonces empezamos a avanzar, Naisha, con vuestro trabajo, igual todos. Cualquier cosa, consúlteme, estoy aquí. Solo he apagado mi celular un momento. Digo, eh, em, a ver, estoy pensando otra cosa más. Ya, chicos, entonces, a ver, empezamos con eso. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Está grabando la clase? Sí, sí, está grabando. Excelente. ¿Alguna consulta, chicos? Nice, entonces el archivo que me has mandado lo tengo aquí abierto en OneDrive. ¿Dónde está mi OneDrive? No lo cerré. Acá. Está cargando. Listo. Este es el texto que tenemos, Naisha, tuyo. ¿Ya? Entonces, el personaje primero hay que conceptualizar cómo va a ser este personaje. Estamos hablando de un lobo y estamos hablando de Mark. Mark, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un adulto? ¿Va a ser un niño? ¿Va a ser un anciano? ¿Va a ser varón? ¿Va a ser mujer? Mark, por el nombre, va a ser varón, de hecho, ¿no? Entonces el lobo se convierte en mujer, es una mujer que se convierte en lobo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esa mujer? ¿Va a ser una mujer ya mayor? ¿Una niña? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Imagínate eso, conceptualízalo, y nosotros tenemos que ver que esta historia que estás contando tú, Naisha, eh, ¿a quién estoy dirigiendo yo aquí, a qué tipo de público voy a dirigir yo esta película? ¿Va a ser un público menor de 14 años o mayor de 14 años?
o ya va a ser para personas adultas. Entonces, en función a eso, yo voy a elegir el personaje que va a ser, porque ¿qué pasa si yo hago este personaje con personas adultas y las escenas son bien fuertes y tienen mucha sangre, tienen generan muchas reacciones emocionales en una persona? No va a poderlo ver un niño, ¿no es cierto? Lógicamente, entonces solo va a ser para personas adultas que ya puedan controlar sus emociones. Si ves un niño que sea, no sé, pues 6 5 años, pues se va a quedar traumado, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos analizar, Naisha, lo mismo para todos, en el guión, cómo va a ser mi personaje, cómo sería su rostro, va a ser un rostro bonito, va a ser tipo, qué tipo de personaje voy a desarrollar. El diseño va a ser como, como los personajes manga de ese estilo, o va a ser más natural, o va a ser otro estilo. Entonces va a ser tu estilo. Entonces, ¿cómo va a ser en tu estilo? Eso es lo que yo quiero. Podemos tener referencias, por supuesto que sí, chicos. Las referencias son sumamente importantes. Desde siempre eso les he dicho, que las referencias son importantes. Entonces yo puedo utilizar las referencias de movimiento de este personaje, pero mi personaje varía. De repente mi personaje no va a ser pues como está la figura de este personaje, de repente va a ser una mujer anchita, ¿no? Gordita. Entonces igual acá, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar yo esa forma? Ok, listo. A eso me refiero, ¿ya? A que nosotros utilizamos como referencias. Puedo utilizar este mismo movimiento, exactamente el mismo, pero puedo cambiar el rostro, la ropa, todo eso. Y lo ideal es que primero estructuremos el esqueleto, como les había mostrado en esta imagen, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Me refiero a la estructura. ¿Está acá o no? Está en mi otra carpeta. Está en otra carpeta. Ahorita lo busco. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí no estoy teniendo detalles de ojos, rostros, nariz, boca de este personaje. Solo me estoy yo concentrando en la proporción, nada más. En el canon y en la proporción que yo le estoy dando. Aquí igual. Bueno, acá ya un poco más de detalle en los ojos, nariz. Igual acá, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes. Yo necesito hacer esto todavía, Naisha, estos movimientos. Todavía no definas. Mientras vas generando esos movimientos, define ese rostro. Entonces aquí, mira, no necesito definir el rostro, necesito el movimiento. Eso es lo que cuenta, más que el detalle del rostro, el movimiento del cuerpo. ¿Y cuál es la pose clave que voy a utilizar para eso? ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, vamos avanzando con eso. Deme un par de minutitos, ahorita regreso. Bueno, he leído todo y creo que estamos hablando de varias cosas, entonces sería bueno ya darle a esto personajes. Me refiero a que le pongamos un nombre. En realidad no importa, sí importa el nombre, pero digamos que necesitamos concentrar esto que estás mencionando en las tres hojas y en estas tres, estas tres escenas que estás escribiendo. Está bien el nivel de detalle porque eso te va a servir para que tú diseñes los planos en cada uno de los personajes. Entonces, hasta donde entiendo hay dos personajes. Y después hay planos y hay elementos como el agua, el fuego, ¿no es cierto? Hay arte, energía, interviene el aire, bueno, muchas cosas. Entonces, esos dos personajes hay que ponerle nombre. Ya hay que ponerle nombre y precisamente qué personaje hace qué y qué es el segundo personaje que hace qué. ¿Ya? Algo para centrarnos así. A ver.
Es algo así, ¿no? Como he escrito acá, Naish. Entonces, el guión habla, ¿no es cierto? Mark se va a, ve a la luna. En escena 2 camina hacia el bosque. En escena 3 Mark está caminando entre árboles del bosque y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces después se mezcla Mark con el otro personaje, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. El antagonista, el personaje principal y la escena. En la escena, ¿dónde se desarrolla eso, no es cierto? Bueno, en realidad la escena está presente, o me refiero al fondo, está presente casi en todo momento. A pesar de que yo tenga un primer plano, salvo tengo un primerísimo plano, ¿no es cierto? Que solo sean los ojos, no sé. Entonces igual, sin embargo, necesito saber qué es lo que sucede y también poder ver eso. Entonces, tenemos a Mark, en el caso de Naishi, tenemos al lobo, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos que trabaje Rubén acá. Digo, David, ¿ya? Bueno, Rubén también es otro nombre. Ya, excelente. Entonces, Noé, no sé si lograste hacer algo. Todavía no. Ujú. Ok. Sí, Noé, te escucho. Profe, buenas. Sí, Buenas tardes. sí, estoy concluyendo mi guión, pero cuando Ya, termine lo voy a estás igualando. de paso. Ya, Sí. ok. Listo. Entonces, ¿cómo vamos, Naisha? Cuéntame, ¿cómo va tu personaje? Cuéntame un poquito. Estoy dibujando, bro. Excelente. Ya. Bueno, chicos, entonces, ¿saben qué? Este, yo les voy a dejar este tiempo para que ustedes puedan trabajar. Tenemos clases hasta las 7 de la noche. Entonces tienen muchas horas asincrónicas para poder trabajar. Eh, si no hubiera alguna pregunta, nos quedaríamos acá para que ustedes desarrollen el trabajo que es lo demás que falta, ¿ya? Entonces, lo veríamos así y cualquier cosa estoy para que me consulte. Ya, entonces ya la próxima clase, a ver, vamos a ver aquí qué nos toca la próxima clase. Habíamos trabajado en que nos habíamos quedado en esta que es la cuarta sesión, que trabajamos todavía el guión, ¿no es cierto? Cómo es el guión. Y en la próxima semana ya empezamos con el desarrollo visual del proyecto, ¿ya? Ya estamos ahorita haciendo el trabajo, estamos adelantando un poco de la sesión 5, porque hemos avanzado rápido las otras dos. Entonces, bueno, porque nos va a dar tiempo, jóvenes. Entonces, esos personajes tienen que ser creados en sus tres posiciones. Eso es lo que nos tocaría la quinta sesión, que es lo que estamos avanzando ya un poco ahora. ¿Ya? Entonces, esa es la 5 y la sesión 6, porque aquí tenemos que pulir bien. La próxima semana ya vamos a ver el personaje con el movimiento, cómo va a ser, y ya tengo que estar entrando a los detalles de cómo es la ropa, cómo va a llevar ropa, no va a llevar ropa, cómo es cómo es eh, perdón, cómo es físicamente el personaje, ya, estrictamente cómo es físicamente. Entonces, en las expresiones del rostro, cómo va a ser, la nariz, la boca, los ojos, etcétera. No se olviden que esto también va a tener color, entonces hay que pensar en eso, ¿ya? Entonces, nos quedan estas semanas para avanzar esto y desde las 7 ya estamos entrando, bueno, si estamos adelantando, yo creo que en la sesión 6 ya vamos a estar entrando con ya la animación, vamos adelantando entonces. Ya vamos entrando a poner los personajes dentro de la computadora y ya modelando ahí, ya generando los movimientos. Ya, entonces vamos avanzando en eso. Estamos haciendo muy bien, estamos avanzando muy bien. Los felicito y hay que continuar con eso. Listo, chicos, entonces eso sería todo ahora. Y
Nos estamos viendo la próxima clase. El martes, Ok, profe. ¿no? Listo. Ok. Aisha, nos vemos. Chao, David, igualate, por favor. Ya tienes que tener todo listo, David. Igual Noé. ¿Ya? Amaru. Hay que tener listo todo eso. Muy bien. Listo, Profe, joven. entonces Nos lo que vemos. digo que lo voy colgando en Sí, te decía por por eso. Profe, gracias. Sí, perdón, te decía justo, Noechita, pero si tenías algo para que me vayas mostrando y de repente por ahí podamos sugerir algunas cosas. No tengo, profe, por eso Ya, le digo con calma. que cuando lo termine lo cuelgo. Sí, lo vas subiendo para que lo vayamos revisando. ¿Ya? Ya, profe. Excelente. Listo, muy bien, Aisha. Nos vemos entonces la Ok. próxima clase. Chao, chicos, cuídense. Sí, profe, está bien, gracias. Chao. Profe.